Dios le bendiga. Le agradecemos el tiempo que se ha tomado para que juntos estudiemos la interesantísima y vital carta de Pablo a los romanos. Iniciaremos con una breve biografía del apóstol Pablo. Pablo, del griego Paulus, y que significa pequeño, era original de Tarso, ciudad capital de Cilicia, y provenía de la tribu de Benjamín, según leemos en Filipenses 3:5. Pablo era reconocido como fariseo de fariseos. Muy seguramente fue miembro del Sanedrín, según leemos en Hechos 26:10. Su nombre original fue Saulo, mismo que cambió a raíz de su conversión. Esta es la primera carta paulina que aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cronológicamente fue la sexta que Pablo escribió. Este precioso documento fue dirigido a la comunidad de judíos y gentiles que vivían en Roma y que se habían convertido al cristianismo, como leemos en Romanos 1:7 y 1:15. Roma era el centro del imperio romano y la ciudad más grande del mundo. Se calcula que medía aproximadamente 10 millas cuadradas. Se calcula que durante el tiempo en que la carta fue escrita, vivían en ella aproximadamente 1 millón de personas, de los cuales algunos 50,000 eran judíos. No se sabe a ciencia cierta cómo fue que inició la iglesia cristiana en Roma, ni quién fue su fundador. Es posible que fue levantada por personas que escucharon el Evangelio mientras estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, dando inicio a la iglesia del Nuevo Testamento, según leemos en Hechos 2:7-10. Algunos teólogos piensan que la iglesia en Roma pudo haber sido fundada por el matrimonio de Priscila y Aquila, quienes eran amigos de Pablo, pero esto no deja de ser más que una conjetura. Pablo escribió esta carta a los romanos mientras estaba en la ciudad de Corinto, en lo que fue su tercer viaje misionero, como leemos en Romanos 16:23, 1 Corintios 1:14 y 2 Timoteo 4:20. Se piensa que la misiva fue llevada hasta Roma a través de una diaconisa de la iglesia de Cencrea llamada Febe, como leemos en Romanos 16:1. Pablo sin duda fue el escritor de la carta a los romanos, ya que al inicio de esta epístola encontramos identificado a su autor, Romanos 1:1. Y su tema principal es la justificación por la fe. Esta maravillosa carta fue seguramente la que inspiró a Martín Lutero a iniciar lo que fue el movimiento de la Reforma. Enseguida le menciono lo que Lutero opinaba acerca de esta preciosa epístola. La epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debería saber de memoria cada palabra, sino que también debería llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. Entraremos ahora a la exégesis de lo que es la carta a los romanos. Verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En esta carta, Pablo se presenta, al igual que en la carta a Tito, como un siervo, del griego doulos, y que significa esclavo. Esta palabra representa un sometimiento a su amo sin restricciones. Significa dependencia, sumisión y sujeción en todos los aspectos a quien se considera su amo. El dueño de Pablo era Jesucristo. Pablo se identifica como un apóstol, del griego apóstolos, y que significa ser enviado,
despachado o comisionado. Pablo no solamente fue apartado para el Evangelio, sino que en Gálatas 1:15 nos manifiesta que esta comisión se originó aún desde el vientre de su madre. Verso 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. La promesa del Evangelio y de la salvación se dio a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Hombres como Isaías, Moisés, Abraham, Jeremías y otros ya habían proporcionado detalles en la palabra acerca de la promesa de un Salvador y de sus buenas nuevas. Verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Pablo enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, en Cristo encontramos una dualidad de naturaleza. Él era 100% Dios, o es 100% Dios, al igual que el Padre, pero recordemos que se hizo carne, Juan 1:14, es decir, se hizo hombre, 100% humano, y como tal descendió de la línea genética del rey David, como leemos en Mateo 1:1, Lucas 1:26 al 27 y Juan 7:42. Verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Señor, siendo Dios, se hizo hombre y como tal se sujetó a existir como un mortal y por lo tanto experimentó la muerte. Su vida solamente se extendió a 33 años y medio. Tuvo que morir precisamente para tomar nuestro lugar como pecadores y deudores a Dios y con su muerte pagar nuestra redención. Sin embargo, resucitó y su gloriosa resurrección fue el primer paso a la gloria. Ascendió hasta el tercer cielo, desde donde envió a su Espíritu Santo para ser derramado sobre la iglesia. Pablo expresa que el Señor fue declarado Hijo de Dios hasta la resurrección. ¿Que acaso no era Hijo de Dios desde siempre? Por supuesto que sí. Simplemente que Jesús se sometió a un período de humillación mientras fue humano. Su deidad, su gloria estaba, por decirlo así, oculta. Pero esta gloria resplandeció manifestándose plenamente una vez que hubo resucitado, cuando abandonó su cuerpo de carne. Pablo expresa que el autor de la resurrección de Cristo fue el Espíritu de Santidad, refiriéndose sin duda al Espíritu Santo, el Paracletos, quien estuvo con Cristo aún desde el nacimiento. Fue precisamente el Consolador quien colocó la vida de Jesús en el vientre de María. Fue el Espíritu Santo quien ungió al Señor. Incluso la palabra Cristo, del griego Christos, y Mashiach, del hebreo Mesías, y que son aplicadas precisamente a Jesús, significan eso, ungido. El Maestro fue lleno del Espíritu, como leemos en Lucas 4:1. Por lo tanto, esta relación tan estrecha entre Cristo y el Espíritu no era sino de esperarse que el Consolador lo resucitara. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo reconoce que fue Cristo quien le dio la gracia, regalo espiritual o influencia divina sobre el corazón. Favor. Además de recibir la comisión de ser apóstol, Saulo, nombre anterior de Pablo, reconoce que el Señor le hizo un grande favor de llamarlo a su servicio. Este llamado fue para predicar la fe, para que por medio de esta las naciones, al oír el Evangelio, obedecieran y creyeran. El trabajo que Pablo desarrolló fue por amor a Cristo o por amor de su nombre. Verso 6.
entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. De entre esas naciones a las cuales se les predicaron las buenas nuevas de salvación, estaba la iglesia de Roma. Y no se refería Pablo a la institución católica romana, sino a los salvos que creyendo en Cristo recibieron salvación y que residían en Roma durante el tiempo en que Pablo escribe esta carta. Estos fueron llamados a ser propiedad del Señor. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este versículo, Pablo identifica a los destinatarios de la carta, la iglesia de Cristo que reside en Roma. No confundamos con el Vaticano. Y a esto les llama amados, del griego agapetos, que significa amor entrañable, de especial predilección. Pablo llama a los miembros de esta iglesia llamados a ser santos u ordenados, nombrados, designados a ser santos, del griego agios, y que significa sagrados, puros, apartados para un uso especial. Luego Pablo saluda con la expresión gracia, del griego jairein, y que significa favor inmerecido de parte de Dios. Luego añade la palabra paz, del hebreo shalom, y que significa paz, prosperidad, salud y gozo, y que se producen justamente en el creyente cuando esta gracia de Dios mora en las personas. El apóstol manifiesta que estas dos bendiciones, la gracia y la paz, proceden de parte del Padre y del Hijo, Cristo, quien es el único que nos lleva al Padre. Verso 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos vosotros, porque vuestra fe es proclamada en todo el mundo. Casi en todas las cartas paulinas, el saludo y la acción de gracias se repiten. La fama de la piedad de la iglesia en Roma era notoria, y Pablo, por esta razón, les alaba por ser poseedores de esta cualidad. Verso 9. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo no conocía a los hermanos de Roma. Sin embargo, oraba por ellos constantemente como si le fuesen amigos muy amados. Para esto, pone a Dios como testigo de aquel amor ágape. Verso 10. Rogando que, si de alguna manera por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a vosotros. Durante mucho tiempo, Pablo anhelaba ir a Roma para conocer personalmente a sus hermanos en la fe. Solo que debido a la incesante actividad evangelística, Romanos 15:22, Hechos 19:21, no le había sido posible. Por tal razón, oraba a Dios que le permitiera viajar hasta la capital del imperio para reunirse con los santos de Roma. No fue sino 25 años después de su conversión que finalmente Dios le permitió llegar a esta ciudad. Verso 11. Porque deseo veros para compartir con vosotros algún don espiritual a fin de que seáis afirmados. Pablo deseaba acompañar a sus hermanos en Roma para compartir, del griego metadidomi, y que significa impartir, comunicar. El apóstol Pablo no era egoísta. Deseaba que los cristianos romanos también participaran de lo que él había recibido. Ciertamente quien da o imparte los dones es el Espíritu Santo. Pablo estaba seguro que al acudir a Roma, el Paracleto seguramente impartiría dones a su iglesia
para afirmarlos, del griego sterizo, y que significa establecerlos, consolidarlos, enderezarlos. Verso 12. Esto es, para ser animado juntamente con vosotros por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Resulta interesante la sencillez del apóstol, siendo un gran siervo de Dios, llamado genuinamente por Cristo, y siendo que los dones del Espíritu abundaban en él, no obstante, manifestaba que necesitaba del confortamiento, de ser animado por los hermanos de la iglesia en Roma, para a su vez, él mismo también animarlos a seguir en el camino al Señor. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros y hasta ahora he sido impedido, para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre las demás naciones. Pablo tiernamente llama hermanos a los fieles a Cristo residentes en Roma. Esta fraternidad a la cual se refiere no es genética ni de raza. Aquellos eran hermanos de Pablo debido a los lazos espirituales, ya que tanto el apóstol como los fieles de Cristo en Roma tenían en común al mismo Padre y servían al mismo Señor. Esto los hacía hermanos en la fe. El apóstol advierte a los miembros de la iglesia que desde hacía tiempo anhelaba ir hasta la capital del imperio para conocerlos personalmente, pero por muchas razones no lo había podido hacer. La intención de Pablo al visitarles era la de tener entre ellos algún fruto. A ciencia cierta se desconoce a qué tipo de fruto se refería Pablo. Los teólogos piensan que esto se refería al hecho de que anhelaba estar en Roma para compartir el evangelio y ver el fruto de la salvación de muchas almas en Roma. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo se reconoce como deudor a toda la humanidad, tanto griegos, cultos, como bárbaros, nombre que se daba a los no griegos y que eran considerados como gente inculta, salvaje o ignorante. El apóstol se consideraba en deuda, es decir, su vida estaba comprometida al servicio de los hombres. Por esta razón, había un anhelo en su corazón por predicar el evangelio de Cristo para salvación de las naciones. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba comprometido a predicar el evangelio de Cristo a la humanidad entera, de la cual Roma era parte. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo se consideraba afortunado en haber sido llamado a predicar a Cristo. Jamás ocultó su anhelo por hacerlo. Amaba el proclamar el evangelio. Estuvo preso en la cárcel en la ciudad de Filipos por predicar. Tuvo que huir de Tesalónica, además de Berea, pues su vida estaba amenazada por predicar. En Atenas se habían burlado de él, además de Corinto. Los griegos se reían de su mensaje y los judíos, sus hermanos de raza, se escandalizaban por lo que él predicaba. Y aún así, se gloriaba de predicar aquel mensaje que con el tiempo le costó la vida. Lejos de avergonzarse, se sentía orgulloso, porque este mensaje transformaba las vidas de los hombres, los liberaba, les ponía el cielo a su alcance, de tal manera que, ¿por qué habría de avergonzarse por proclamar el evangelio? Esta salvación del mensaje de Cristo se otorgaría a todo aquel que creyera. Creer
es mucho más que un simple proceso racional. Los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2:19. Creer es entender y dar por hecho que la muerte de Cristo nos ha hecho libres del pecado. Esta salvación es dada a toda la humanidad. Y primeramente viene dirigida al pueblo de Dios, Israel, y luego a todas las demás razas de la tierra, a quienes Pablo llama griegos. Verso 17. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Porque en él, el evangelio del cual está hablando Pablo, se nos da a conocer la justicia, del griego dikaiosune, y que significa perfección, equidad, rectitud, que solamente pueden venir de un ser perfecto, recto, en este caso, Dios. Ciertamente, la palabra de Dios que se encuentra en el evangelio nos revela la justicia de Dios, y la manera como se nos revela este maravilloso tesoro de la justicia divina es a través de la fe. En la última parte de este texto, Pablo cita a Habacuc 2:4, en donde se afirma: mas el justo por la fe vivirá. Los justos son aquellos que son encontrados sin pecado, que no han cometido crimen, que han sido absueltos. Dicho de otra manera, son aquellos que han sido encontrados sin culpa. Ningún ser humano es justo. Sin embargo, a través de la fe, es decir, al creer verdaderamente en Cristo, el Padre nos absuelve de toda culpa y nos declara justos, sin pecado, tan solo por haber creído, por haber tenido fe en su Hijo, quien fue completamente justo. Al tener la fe, la justicia de Cristo nos es imputada, aplicada, y somos justificados ante Dios. El Señor sabe que no somos justos. Él conoce nuestra vida, sabe de todos nuestros errores y pecados, pero por haber creído, por haber tenido fe en Jesucristo, nos trata como si en verdad fuésemos justos. De tal manera que tan solo por haber creído, viviremos. Verso 18. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Por otro lado, Pablo nos muestra el contraste entre la condición del justificado por la fe y la condición del impío, el que no ha creído. Los salvos no somos mejores que los que aún permanecen en estado pecaminoso. La única diferencia es el haber sido perdonados a través de la fe en Cristo. Sin embargo, esta aparentemente pequeña diferencia es enorme en cuanto al significado y el efecto. La misma carta a los Romanos capítulo 5, verso 1, nos advierte Pablo que mediante la fe ahora disfrutamos de paz para con Dios. Pero por otro lado, la ira, del griego orgé, y que significa aborrecimiento, el castigo, el coraje, la indignación de Dios. Esta ira se revela desde el cielo, en donde Dios tiene su trono, en contra de la impiedad, del griego asebeia, y que significa no tener respeto a Dios, no hacerle caso. También la ira se manifiesta en la injusticia de los hombres, que siendo injustos, lo opuesto a los justos, que por la fe viviremos, no permiten que la gracia y la verdad de Dios penetren en su corazón. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Nadie en su sano juicio puede negar que Dios existe. Es evidente la existencia de un creador. La misma naturaleza nos grita que tuvo que haber un ser infinitamente superior que creó la maravillosa complejidad y perfección del universo. Dios mismo no ocultó su poder creador a los hombres.
Basta con echar un vistazo a las estrellas y a nuestro entorno para darnos cuenta de su increíble poder. O como escribe Lucas en Hechos 14:17, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Verso 20. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Ciertamente Dios es espíritu, Juan 4:24. Es invisible. Incluso nadie puede verlo y seguir viviendo, Éxodo 32:20. Su eterno poder y gloria son invisibles. Sin embargo, el efecto o el producto de este poder sí se puede visualizar. Nadie puede excusarse alegando que no cree en Dios, pues no lo puede ver, ya que aún los mismos cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Verso 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Ante tal evidencia de la existencia de Dios, no puede negarlo. En cierta forma, aún los ateos le han conocido, o al menos han conocido su poder a través de la creación. Sin embargo, no le dieron gloria. Es decir, no le reconocieron como al eterno y digno Dios. Pablo utiliza el verbo griego ginosco para manifestar que estos conocieron a Dios. Este verbo significa tener conciencia, percibir o comprender. Estos impíos en cierta forma conocieron al Creador a través de su creación. Sin embargo, lejos de reconocerlo, darle gloria y agradecerle por haberles dado la vida, se hicieron vanos, de griego mataió, y que significa tontos, rendirse a la idolatría, a la maldad. En su mente y su corazón, lejos de darlo a Cristo, se les entenebreció, se oscureció por la tiniebla de la maldad que ellos profesaron. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Según ellos son muy inteligentes o muy razonantes, muy pensadores, y no pueden dar crédito a la existencia de un Dios al cual no pueden ver. Creen que solamente los ignorantes podemos creer en el Creador. Sin embargo, su vana sabiduría simplemente los hizo fatuos, del griego moraino, y que significa simples, tontos, insípidos. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres, no obstante, podían percibir la existencia de un Dios incorruptible, del griego aptartos, y que significa que no decae, que no se corrompe, que no se termina, sino que permanece. Esto lo cambiaron por lo que es corruptible. Una vez que el hombre rechaza a Dios, cambia el hecho de adorarlo y reconocerlo como el Creador y Señor de todo, para empezar a adorar la propia imagen del hombre. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, posiblemente tenía en mente las suntuosas estatuas que contempló durante su estancia en Grecia. Monumentos a los cuales los hombres oraban y se postraban para adorar, ya que eran, según ellos, dioses. Pero no solamente adoraban la imagen de los hombres, sino que encima idolatraban animales o imágenes de estos, aves, cuadrúpedos, reptiles, decidiendo no adorar al Altísimo y terminando adorando lo que se arrastra, los reptiles. Esta es la lamentable condición del hombre cuando se niega a reconocer a Dios.
Verso 24. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Por esta razón, Dios los dejó a merced o los entregó a las bajezas de las pasiones que nacen del corazón, que es perverso y engañoso, como escribe el profeta Jeremías 17:9. Como consecuencia de haber rechazado a Dios, han sido entregados, de griego paradidomi, y que significa puestos en prisión, lanzados a las pasiones y a sus consecuencias. Ellos dejaron a Dios y Dios los dejó a ellos para que cayeran en la impureza a través de las pasiones, del griego epitumia, y que significa deseo desenfrenado, anhelo por practicar la concupiscencia, las avideces o las codicias prohibidas. Estos se entregaron a deseo de cometer actos vergonzosos y abominables. Estos deseos los llevaron a deshonrar, del griego atimazo, y que significa traer vergüenza, rendir a la mala fama, maltratar a sus propios cuerpos. Muy posiblemente a través de la práctica del homosexualismo, como veremos en los siguientes versículos. Verso 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Los impíos cambiaron al Dios verdadero por simples ídolos. Cambiaron su verdad, de la cual Él es la fuente, por la mentira, de la cual Satanás es el padre. Al rechazar a Dios y no darle gloria, se tornaron en idólatras que adoraron a objetos que ellos mismos habían hecho. Quizá intentaron justificarse argumentando que estaban adorando al Señor a través de una imagen que se habían hecho de Dios, como Aarón, que edificó un altar delante del becerro, asegurando que harían fiesta para Jehová. Éxodo 32:5. Verso 26. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, esta ciudad estaba completamente corrompida. Se dice que los primeros 15 emperadores eran homosexuales. La sodomía o homosexualismo era una de las más comunes prácticas del imperio. Los historiadores afirman que el lujo era lo más común en Roma. Calígula, el emperador, en lugar de aserrín, lanzaba polvo de oro del Coliseo. Se decía que Julio César, otro emperador, era el hombre de todas las mujeres, pero también la mujer de todos los hombres, debido a su desviada bisexualidad. Esto, afirma Pablo, fue la consecuencia de haber abandonado a Dios para dar rienda suelta a la concupiscencia. Por tal razón, el Señor los rindió a pasiones, del griego pathos, y que significa sufrir pasiones desordenadas, lujurias. Estas pasiones, agrega Pablo, son vergonzosas, viles, del griego atimia, y que significa indignas, que desgracian, que traen vergüenza, pena, reproche o vileza. El apóstol, sorprendido, escribe que incluso las mujeres, que debieran ser símbolo de pudor y respeto, también fueron arrastradas por esta marejada de pecado sexual. El lesbianismo era común en Roma. Lamentablemente, en el tiempo actual, estas prácticas sexuales antibíblicas son de lo más común. Verso 27. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer,
se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Pablo no nos da muchos detalles acerca de la desviación de las mujeres, quizá por lo vergonzoso del tema. Simplemente nos advierte que cambiaron las relaciones naturales por las antinaturales, hablando claramente acerca del lesbianismo. Retomando el tema del homosexualismo entre varones, el apóstol nos manifiesta que los hombres también abandonaron los apetitos sexuales naturales que el mismo Dios colocó en nuestra naturaleza para encenderse, del griego ekaio, y que significa literalmente incendiarse, quemarse profundamente. Estos que desecharon la misericordia y la verdad divina o a Dios mismo como consecuencia de tal desviación que ellos mismos escogieron, fueron entregados a sus pasiones y las consecuencias de estas. Dios ha otorgado a los hombres el privilegio de ejercer nuestra masculinidad. Lamentablemente, muchos hombres han renunciado a esta divina prerrogativa y se han encendido en lascivia con otros hombres, cometiendo actos en donde sus cuerpos son avergonzados y castigados vilmente, siendo expuestos a enfermedades venéreas que son necesariamente mortales. En la Roma imperial se practicaba la pederastia homosexual, hombres teniendo sexo con niños varones, afirmando que esta relación era superior al sexo normal entre hombre y mujer. Los hombres abandonaron a Dios, por lo tanto, Dios los abandonó. Los entregó a estas pasiones viles y vergonzosas. Verso 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Existe una secta que afirma ser testigos de Jehová y que enseña que el infierno no existe. Pues Dios, siendo un Dios de amor, según ellos, no puede lanzar a los hombres al infierno. Ellos no han entendido que el infierno y el lago de fuego son el destino final de aquellos que han rechazado a Dios y a su verdad. Dios sencillamente no quiere la muerte del impío. Ezequiel 33:11. El Señor desea salvar a todos, tanto así que envió a su Hijo a morir en lugar del pecador, Juan 3:16. Pero es necesario creer y volverse a Dios, Isaías 55:7. Lamentablemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Juan 3:19. La versión Reina Valera 1960 dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Sin embargo, el texto original griego dice, no quisieron retener el conocimiento, del griego epignosis, y que significa darse por enterado, reconocer a Dios. Dicho de otra manera, Pablo está advirtiendo que estos saben quién es Dios, están conscientes de Él, sin embargo, no lo quieren reconocer voluntariamente. Le han expulsado de sus vidas, le niegan y se han negado a Él. Deciden ignorarlo. Por lo tanto, el Creador les entrega a su propia mente, del griego nous, y que significa pensamientos, sentimientos, voluntad o alma, que yace reprobada, del griego adóquimos, y que significa rechazada, perdida, que no tiene valor, que ha sido descalificada. La mente del hombre es su capacidad de razonar, de decidir entre lo bueno y lo malo. La mente del ser humano decide su moralidad. Pudiéramos decir que es su conciencia que le permite reflexionar acerca de las cosas. Una mente sana pensará claramente,
buscará la voluntad de Dios, su reino. Pero por otro lado, una mente enferma seguirá la maldad de una manera progresiva. Pablo en su carta a Tito advierte que para los corrompidos e incrédulos, su mente y su conciencia están corrompidos. Tito 1:15. Cuando el hombre está enfermo, acude al médico. Este le da medicina para que se recupere. Pero si el enfermo rechaza el remedio para sus males, enfermará más y más hasta la misma muerte. Y no podrá acusar al doctor por no haberlo sanado. Su muerte va a ser consecuencia del rechazo a tomar la medicina. De la misma manera, el hombre que está enfermo del alma recibe la medicina de la gracia que Dios gratuitamente otorga al hombre. Pero cuando éste se niega a recibir la salvación, la muerte vendrá como consecuencia de su rechazo. Dios abandona al pecador a su obstinada mente enferma para que éste siga ejerciendo el pecado que se ha empeñado en practicar. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Enseguida, Pablo nos presenta una lista de los trastornos morales que afectan a los corrompidos que dieron espalda a Dios. Ellos se han llenado de corrupciones que enseguida le detallaré. Injusticia, del griego aidiquía, y que significa actuar en contra de la moral, practicar la iniquidad. Fornicación, del griego porneia, que significa dar rienda suelta a las pasiones sexuales, tener sexo inmoral y que a su vez se deriva de la palabra porneo, que abarca también las relaciones sexuales o espirituales con ídolos. Perversidad, del griego poneria, y que significa depravación, malicia, que constantemente está generando planes de maldad para dañar a otros, tener deseos de lastimar a otros. Avaricia, del griego pleonexia, y que significa siempre querer más, pasión desmedida por querer ganar. Estas son las personas que están dispuestas aún a dañar a otros a través de cualquier medio, con tal de lograr ganancias. Este es un vicio agresivo que no descansa y que siempre anhela poseer más, aunque se pisoteen los derechos de los demás. Maldad, del griego kakia, y que significa depravación, ser perverso, actuar malignamente. Llenos de envidia, del griego mestos tonos, y que significa estar completamente cubierto de celos. Estas personas sienten odio cuando alguien más obtiene algo de valor o cuando contemplan a otras personas que son felices. Cuando la envidia nos corroe, llegamos al grado de lastimar o, en el peor de los casos, incluso matar a la persona a la que envidiamos. Recordemos el caso de Caín, quien, afectado por la envidia, decidió matar a su propio hermano. Del griego phonos, y que significa asesinar salvajemente, brutalmente. Contiendas, del griego eris, y que significa gente que está constantemente peleando, que debate con todos. Engaños, del griego dolos, y que significa que hacen trucos a los demás, que hacen trampas, que no son fieles a la verdad. Malignidades, del griego kakoeteia, y que significa personas de un mal carácter, que actúan con astucia maligna, diabólica, que tienen malas intenciones. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres. Murmuradores, del griego siuristes, y que significa personas que en secreto calumnian, que hablan mentira ocultamente. Detractores, del griego katalalos, y que significa calumniadores, gente que destruye a otros verbalmente. Al igual que el murmurador, destruye el carácter o el testimonio de las personas, solo que no lo hace en secreto, sino que lo publica abiertamente para que todos se enteren. Aborrecedores de Dios, del griego teostujes, y que significa impíos que odian a Dios y a todo lo relacionado con Él. Estas personas odian a Dios, desearían liberarse de sus mandamientos. Están conscientes que Dios existe y esto les impide pecar con libertad. Por lo tanto, algunos de ellos deciden eliminarlo, es decir, niegan que Dios exista y se enfurecen cuando alguien les menciona a la deidad. Injuriosos, del griego ibristes, y que significa insultadores, vengativos, malignos, insolentes. Soberbios, del griego hiperefanos, y que significa que se sienten encima de otros, que les gusta sobresalir y protagonizar para hacer alarde. Estos son a los que Dios resiste. Proverbios 3:34, Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5. Estos desprecian todo y solamente lo que ellos hacen está correcto. Altivos, del griego alazón, y que significa presumido. Son los fanfarrones. Para los griegos, los altivos o fanfarrones eran aquellos que pretendían tener lo que en realidad no poseían. Generalmente presumen riquezas cuando en verdad no las tienen. Presumen ser muy valientes cuando en verdad son cobardes. Esta palabra, alazón, se usaba inicialmente para los vagabundos. Con el tiempo se aplicó a los charlatanes que presumían curar enfermedades. Y en la actualidad se aplica a aquellos que presumen de lo que carecen. Inventores de males, del griego efeuretes kakos, y que significa gente que constantemente está creando maldades, depravaciones, para producir daño a otros. Esta gente no se conforma con hacer maldades, sino que además están constantemente ideando nuevas formas de pecar, de lastimar, de hacer daño. Desobedientes a los padres, del griego afeites goneus, y que significa personas que son contumaces y rebeldes contra sus padres, que no se someten a ellos. Antiguamente, los padres ocupaban un lugar de suma importancia dentro de la sociedad. Los 10 mandamientos nos advierten acerca de esta importancia. En la antigua Roma, el padre tenía potestad sobre la vida o la muerte de la familia. Sin embargo, los impíos a los cuales Pablo se refiere en este capítulo son tan malvados que, lejos de colocar a los padres como objeto de honor y respeto, los desobedecieron, les deshonraron. Verso 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Necios, del griego asunetos, y que significa gente sin razonamiento, no inteligentes, perversamente necios. Estos son los que no entienden o aprenden de la experiencia. Lejos de llevarse por la inteligencia, se dejan llevar por emociones primitivas. Desleales, del griego asinetos, y que significa personas que no respetan pactos, que no les importa romper los tratos o la lealtad a otro. Es la gente que no tiene palabra, la gente en la cual no se puede confiar, porque en cualquier momento pueden traicionar.
sin afecto natural, del griego astorgos, y que significa gente que no valora afectivamente a otros, que no siente amor ni aprecio por los demás, ni aún por su familia. En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, los romanos abandonaban a sus recién nacidos cuando no los querían reconocer como sus hijos o cuando nacían con algún defecto. Ellos los arrojaban simplemente al agua para que muriesen. Las personas sin afecto natural son los que ni aun a su propia familia los conmueve ni sienten amor por ellos. Implacables del griego aspondos, y que significa gente que no está dispuesta a hacer la paz con otros, que nunca están dispuestos a buscar el camino de la paz y la concordia, sino que están siempre listos para pelear. Sin misericordia, del griego aneleemon, y que significa gente sin piedad, que no siente misericordia por otros. Estos son los que no están dispuestos a perdonar a otros, que no tienen compasión por los demás. Actúan como jueces severos y sin contemplación alguna emiten juicios y castigos. Gracias a Dios hemos concluido el capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Les espero en el siguiente programa, en donde estudiaremos el capítulo 2 de esta maravillosa carta. Yo soy el pastor Jesús Lozano y deseo que Dios le bendiga.